Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Profecías, Misterios y otras cosas. Los que somos seguidores de Cristo estamos esperando un evento. Ese evento es el rapto. Sabemos que puede suceder en cualquier momento. De acuerdo con la palabra de Dios, no hay nada que se tenga que cumplir como prerequisito para que ocurra. Pero, ¿por qué tiene que suceder? ¿Y por qué tiene que ser antes de la tribulación? Eso es lo que vamos a investigar hoy. Así que si están listos, vamos. Cuando uno pregunta por qué tiene que suceder el rapto, unos dicen que es porque el Señor lo prometió, y tienen razón. Juan 14, del 1 al 3, dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Es decir, que Jesús está preparando en estos momentos un lugar para nosotros en la casa del Padre. Además, 1 Corintios 15, del 51 al 53, nos dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando dice no todos dormiremos, se refiere a que hay una generación que no morirá, y que al sonar la trompeta, esa generación será transformada y se les dará cuerpos incorruptibles. Finalmente, Hechos 1, del 10 al 11, dice: Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, refiriéndose a Jesús, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. O sea que Jesús se fue literalmente y literalmente va a volver. Además que el Señor lo prometió, otros dirán que el rapto tiene que suceder porque Dios nos libra de la ira que va a venir. Esto también es cierto. 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice: Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Además, Romanos 5, 9, 10 dice: Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. 1 Tesalonicenses 5:9 dice: Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablé de la ira venidera en los programas 11, 12 y 14, pero igual quiero aclarar esto antes de seguir adelante. La ira venidera no es una descripción de la exención de la ira del juicio que sufrirán los no creyentes por rechazar a Cristo. Los beneficios de la redención se aplican plena e inmediatamente en el momento de la redención. Los creyentes en ese momento tienen vida eterna. Eso lo vemos, por ejemplo, en Juan 3:15, Hechos 13:48 y 1 de Juan 5:13. Juan 3:15 dice: Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hechos 13:48 dice: Oyendo estos los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuanto estaban ordenados a vida eterna. Primera de Juan 5:13 dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
La ira venidera no habla del juicio de los creyentes. Esto ya ha sido evitado por la fe salvadora. La ira venidera habla de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Finalmente, otros dirán que el rapto tiene que suceder porque Dios tiene que tratar con Israel para que todo Israel sea salvo. Eso también es cierto. Dios trata a la Iglesia y a Israel de distintas formas, y al ser removida la Iglesia, Dios usa los 7 años de la tribulación para tratar con Israel, y para que así se cumpla lo que dice Romanos 11, 25 al 26, que cuando entre el último gentil, todo Israel será salvo. Daniel 9, 24 nos aclara este punto. Dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. En este pasaje, tu pueblo se refiere al pueblo de Daniel, o sea, Israel, y tu santa ciudad se refiere a Jerusalén. De esas 70 semanas de la historia de Israel, ya han transcurrido 69 semanas, solo queda la última semana del pueblo de Israel, y como dice Romanos 11:25, Israel ahora tiene una ceguera parcial. Cuando el último gentil entre, es decir, cuando la iglesia, que es el templo viviente, se termine de construir, o sea, cuando el último gentil sea salvo, entonces en algún momento la última semana del pueblo de Israel comenzará. Esa última semana comenzará en el momento en que el que entra en poder, o sea, el hombre de pecado, firme el pacto por una semana, o sea, 7 años. Estas 3 razones que vimos, que el Señor prometió que iba a volver a buscarnos, que Dios nos libra de la ira que va a venir, que Dios tiene que tratar con Israel, son válidas. Y a esto le podríamos agregar más razones. Podemos decir que el pecado tiene que llegar a su culminación para que así sea purgado o eliminado de la tierra. Esto no puede suceder mientras la Iglesia esté aquí, porque la Iglesia es la luz del mundo. Además, el rapto tiene que suceder para que el anticristo sea revelado, como nos dice 2 de Tesalonicenses 2:5. Pero hay una razón que es aún, yo diría, más importante, y es que el rapto es parte del pacto. Para entender esta razón, tenemos que volver al tiempo de Jesús y ver cómo era en esa época el casamiento judío. A pesar de que yo había escuchado información sobre esto, no fue hasta que vi un video llamado Before the Wrath, o sea, antes de la ira, que entendí por qué el rapto tiene que suceder y por qué tiene que suceder antes de la tribulación. Este video se los recomiendo a los que entienden inglés. El link está en la descripción de este programa. Algo importante de notar es que Jesús era de Galilea. Sus apóstoles también eran de Galilea. Es interesante que en esa época, por los años 30 DC, la mayoría de los judíos no vivían en Galilea. Sin embargo, Jesús eligió Galilea. Esto quiere decir que Jesús y sus apóstoles tenían las mismas costumbres. Había un evento que hasta el día de hoy es el evento más importante en esas regiones, y es la boda. En el casamiento judío, el padre del muchacho elegía a la novia. El muchacho tenía que aprobar esa elección. Entonces, el papá con su hijo se iba a reunir con la muchacha y su papá en la entrada de la ciudad. Esto era bien importante porque al reunirse allí, el pueblo sabía que iba a suceder algo importante. En este caso, la proposición matrimonial. La voz se corría en el pueblo y muchos acudían al evento. La razón que se hacía en la entrada de la ciudad es que se necesitaban testigos. Entonces el papá del muchacho le leía a la muchacha y al papá de la muchacha un contrato. Esto era para que no hubiera ningún malentendido y supieran exactamente lo que se les estaba proponiendo. En ese contrato, él le leía todo lo que le prometía a la novia. Esto incluía un refugio, cuidarla y mantenerla a salvo, y le prometía amarla. Curiosamente, a ella no se le requería que lo amara a él. Él se comprometía a amarla de tal manera que ella no podría evitar enamorarse de él. Él la iba a amar al punto de que él estaba dispuesto a morir por ella. Ese era el tipo de seguridad que le prometía.
Entonces el muchacho le daba dinero al papá de la muchacha, pero a diferencia de otras áreas de Israel, en Galilea no era para comprarla, sino para que si a él, o sea al novio, le pasaba algo, el papá pudiera cuidar de su hija. Después el muchacho servía una copa de vino y bebía de ella, y se la ofrecía humildemente a la muchacha con las 2 manos. Ella, si aceptaba la propuesta, recibía la copa con las 2 manos. A diferencia de otras regiones, en esta región la muchacha tenía la opción de rechazar la propuesta. Si la rechazaba, entonces tenía que empujar la copa hacia el muchacho. Una vez que la muchacha bebía de la copa, el muchacho leía un documento donde decía que ahora bajo la ley de Moisés ella le pertenecía a él y que él no iba a beber vino hasta que ella estuviera con él en la casa de su padre. Esta promesa de que él le va a construir un lugar en la casa del padre y que él va a beber vino cuando ella esté con él es sumamente importante, porque si él no construye esa morada en la casa del padre y ella no va a vivir con él, el pacto se rompe. El pacto era algo muy importante en esos tiempos. Los pactos no se podían quebrantar, era muy serio romper uno. Entonces, después de beber la copa, el novio le daba un regalo caro a la novia. No tenía que hacerlo, pero lo hacía como una expresión de amor. Después el novio se iba con su padre a preparar un lugar en la casa de su padre. Como preparación, compraba los materiales para la construcción y todo lo que era necesario para que su prometida tuviera la morada lista. Él no solo se encargaba de la construcción de ese lugar, sino que también tenía que encargarse de conseguir los muebles, los adornos, los platos, los utensilios, los vasos, etc. Y hasta la comida que se le iba a proveer a los invitados. Esa comida debía durar por 7 días. Mientras tanto, la novia debía cubrirse para demostrar que ella estaba casada y debía mantenerse fiel porque, aunque el matrimonio no se hubiera consumido, ya ella estaba separada para ese muchacho y por medio de ese pacto se los consideraba legalmente casados. Ella se encargaba de su traje de novia y de los de sus doncellas. Dicen que este proceso llevaba aproximadamente 1 año porque primero la tarea del novio involucraba muchos detalles y a la novia no le resultaba fácil conseguir las telas para su vestido, ya que a veces tenía que esperar meses para que un vendedor pasara por el pueblo. El que decidía cuándo se hacía la boda era el padre del novio. Era importante que este nuevo hogar cumpliera con los requisitos del padre, ya que sería el hogar utilizado en la continuación de su familia. Además, ese hogar tenía que ser mejor que el hogar actual de la novia. Ni la novia ni el novio sabían cuándo el padre diría que esa morada era lo suficientemente buena. Una vez que la morada estuviera lista, el novio iría a buscar a su novia y lo hacía generalmente de noche, cuando ya todos estaban acostados. Cuando los preparativos estaban bien avanzados, o sea que ya se estaba acercando el periodo de aproximadamente 1 año, la gente invitada estaba pendiente y la novia con sus doncellas dormían preparadas por si el novio venía a buscarla esa noche. Mientras tanto, el muchacho podía pensar que el hogar estaba listo y preguntarle a su padre si podía buscar a su novia, pero el padre le podía decir que todavía no. Así que, aunque el novio siguiera preparando o mejorando la morada, él con sus caballeros también dormían preparados noche tras noche, esperanzados en que el padre diera su aprobación. Hasta que finalmente en una de esas noches el padre lo despierta y le dice: ve y busca a tu novia. Entonces las antorchas se encendían, los chofares empezaban a sonar y emprendían la marcha hacia la casa de la novia, y su mejor amigo comenzaba a anunciar: «He aquí, el novio viene». La voz se empezaba a correr, los invitados que dormían pendientes salían a las calles a reunirse con ellos, y cuando la novia lo escuchaba, ella y sus doncellas salían a encontrarlo, ya que él no llegaba hasta la casa de la novia. Un detalle que leí en el libro del pastor Billy Crone titulado The Rapture, Don't Be Deceived, o sea, el rapto, no seas engañado, es que el novio y la novia se adornaban con oro y se perfumaban con incienso y mirra. Si leen inglés, les recomiendo este libro, el link está en la descripción. Este dato es importante porque, si bien estos son elementos que se usaban para perfumar al cuerpo de un difunto, cuando los sabios o magos en Mateo 2:11 le presentan a Jesús oro, incienso y mirra, se puede interpretar como que le estaban dando regalos al novio.
Ese detalle me pareció súper interesante. Sigamos. Entonces, una vez que los comprometidos se encontraban, la novia se subía en un palanquín para que la cargaran a la casa del padre del novio. A eso se le llamaba el vuelo de la novia. El palanquín es como una silla o un carruaje pequeño de madera sin ruedas que tiene unas extensiones para que un par de personas la puedan cargar con facilidad. Es decir, que la única responsabilidad que tenía la novia era mantenerse fiel y por supuesto preparar su traje. Nada más, todo lo demás lo hacía el novio. Ella no tenía que hacer nada. El novio lo hacía todo. Ella solo tenía que preparar su vestido y mantenerse fiel. Ni siquiera caminaba hasta la casa del padre. Entonces, todos se dirigían hacia la casa del padre y por supuesto los invitados también. Una vez que llegaban a la casa del padre, las puertas de la casa se cerraban y nadie más podía entrar. Entonces los novios entraban en la cámara nupcial. Mientras tanto, el mejor amigo del novio, o sea el padrino, quedaba junto a la puerta. Cuando el novio gritaba de alegría porque se había consumido el matrimonio, el padrino lo anunciaba a los invitados. Los novios se quedaban en la cámara nupcial por 7 días y después el novio salía y ella, o sea la novia, salía descubierta ya como esposa. Después de estos 7 días se celebraba el banquete de bodas, también llamado fiesta de bodas o festival de bodas. Esta era la celebración de la unión de la pareja y lo celebraban con toda la familia y los amigos. Antes de pasar al paralelo, hagamos un pequeño resumen. Vimos que el padre del muchacho elige a la novia y el novio aprueba la elección. El papá le lee el contrato a la novia y al papá de la novia. El novio le da una buena cantidad de dinero al papá de la muchacha. El novio sirve una copa de vino y se la da a la novia para ver si ella bebe también. Ella bebe y el novio le promete que no va a beber vino hasta que ella esté en la casa de su padre con él. El novio entonces le da un regalo caro a la novia. El novio se va a preparar un lugar en la casa del padre. La novia prepara los trajes y se mantiene fiel. Cuando la morada está lista, el padre le da el permiso para que el novio busque a la novia. Los shofares suenan y el amigo anuncia que el novio viene. Cuando la novia lo oye, ella y sus doncellas salen a encontrar al novio. La novia era cargada a la casa del padre, este es el vuelo de la novia. Ya en la casa del padre permanecen 7 días en la cámara nupcial. Al final de los 7 días ellos salen y ella es presentada como esposa. Entonces se celebra el banquete de bodas. Esta boda es una imagen de la relación que hay entre Jesús y su iglesia, la cual es la novia de Cristo. Y viendo los detalles podremos entender por qué se tiene que cumplir y por qué tiene que ser antes de la tribulación. Analicemos cada punto. Primero, el padre del muchacho elige a la novia. Esto lo vemos en Juan 15:16, que dice: «Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros». Nosotros no lo escogemos a él. Dios nos escoge a nosotros. En Juan 6:37 y 44, Jesús dice: «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera». Y en el versículo 44 dice: «Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió». En el segundo punto vemos que el papá le lee el contrato a la novia y al papá de la novia. Segunda de Corintios 11:2 dice: «Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo». Hechos 20:28 dice: «Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre». Esta última parte tiene que ver con el siguiente punto. El novio le da una buena cantidad de dinero al papá de la muchacha. Primera de Corintios 6:19 al 20 dice: «¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Primera de Pedro 1:18 al 19 dice: «Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo».
El novio entonces sirve una copa de vino y se la da a la novia para ver si ella la bebe también. Esto involucra 2 copas de vinos, una en el momento del acuerdo y la otra en el momento de la consumación, o sea, cuando la boda ocurra. Mateo 26, 27, 28 dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Lucas 22, 20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Jesús ya vino y está en nosotros aceptar el nuevo pacto para que podamos beber la segunda copa cuando estemos con Él. El siguiente punto dice que el novio le promete a la novia que él no va a beber vino hasta que ella esté en la casa de su padre con él. Esta es la segunda copa, es la que está pendiente. Marcos 14, 24 al 25 dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando les dije que esta promesa es sumamente importante? Es decir, que el novio no iba a beber vino hasta que la novia estuviese con él en la casa de su padre. Este paralelo nos muestra 3 cosas. Primero, el beber la copa de vino no es como yo lo veía antes, que lo veía como un evento único que se dio en el aposento alto. No, no es así. El beber la copa fue parte de todo un proceso que comenzó cuando Jesús aceptó venir por su novia, o sea, venir a la tierra por su novia. Este proceso va a concluir cuando su novia, o sea, la iglesia, esté en la casa del Padre. Después ya ella será presentada como la esposa. Segundo, si Jesús no lleva a su novia, o sea, a la iglesia, a la casa de su Padre, Él está rompiendo el pacto. Esta es la razón por la cual el rapto tiene que suceder. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Tercero, como Jesús y sus discípulos eran todos de Galilea, los discípulos entendieron que Jesús estaba hablando de la boda. El siguiente punto es que el novio le da un regalo caro a la novia. Como paralelo vemos que Jesús le dio a la iglesia varios regalos. Nos dio el Espíritu Santo, como dice Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nos dio vida eterna, como dice Juan 10 del 27 al 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nos dio paz también. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nos da su perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Nos da su gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Esos son algunos de los regalos que Él nos da. El siguiente punto es que el novio se va a preparar un lugar. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:1-2, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Los discípulos entendían que ese lenguaje se refería a la boda. Mientras Él se va, la novia prepara los trajes y se mantiene fiel, o sea, demuestra su pureza. Ella además participaba en un ritual donde se daba un baño con agua que significaba que así se purificaba. Nosotros sabemos quién fue el que nos limpió de nuestros pecados. Jesús es el que nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ahora cuidado, el hecho de que Él se haya llevado los pecados en la cruz, y estos son los pecados pasados, presentes y futuros, no quiere decir que eso nos da la libertad de pecar cuando queramos. Romanos 6 habla de esto. Los versículos 1-2 dicen, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Les recomiendo que lean el capítulo completo.
Es por eso por lo que Pablo en Efesios 4:24 dice que nos vistamos del nuevo hombre. Esta acción es diaria. El siguiente punto es que solo el Padre sabe cuándo será la boda. Cuando la morada esté lista, el Padre dará el permiso para que el novio busque a la novia. Juan 14:3 dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Muchos hacen un paralelo con el pasaje de Mateo 24, que dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero yo no hago un paralelo con eso porque en contexto creo que ese pasaje no habla del rapto, sino de la segunda venida de Cristo. Bueno, el siguiente punto dice: los shofares suenan y cuando la novia lo oye, sale a encontrar el novio. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. El siguiente punto dice que la novia era cargada a la casa del Padre. Este es el vuelo de la novia. Como leí en el versículo anterior, Primera de Tesalonicenses 4:17, dice: seremos arrebatados juntamente con los muertos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. El siguiente punto dice que ya en la casa del padre la pareja entra en la cámara nupcial y el amigo del novio se queda a la puerta para escuchar el grito de júbilo. Juan 3:29 dice: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. El que dice esto es Juan el Bautista. Él reconoce que Jesús ya vino a la tierra para redimir a la novia. El siguiente punto dice que permanecen 7 días en la cámara nupcial. Aquí la iglesia va a estar con el Señor durante los 7 años de la tribulación. La razón por la cual este es un paralelo entre la boda judía y el rapto de la iglesia es que la palabra nos promete que Él nos libra de la ira que va a venir. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9 y el Salmo 27:5. Veamos lo que dice cada versículo. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Salmo 27:5 dice: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. El siguiente punto es que al final de los 7 días los novios salen y ella es presentada como esposa. Esto lo vemos en Apocalipsis 19, del 7 al 8. Dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Finalmente, el último punto es que se celebra el banquete de bodas. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. La historia de Jesús es una historia de amor. Así como el padre le busca a la novia al muchacho, así hizo Dios. Él nos eligió y Jesús aceptó. Nosotros, los seguidores de Cristo, somos la novia de Cristo. Entonces Jesús dejó su hogar, como dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al venir a la tierra, los magos le ofrecen regalos, que son regalos que se les da a un novio, o sea, el oro, incienso y mirra. Juan el Bautista entonces confirma que Jesús es en realidad el novio. Jesús bebe la copa y se la da a los discípulos para que beban también. Pero él aclara que la copa es el nuevo pacto en su sangre, que es derramada por nosotros. Así, con su sangre Jesús paga por la novia, no con dinero, sino con su sangre. Entonces se va a preparar un lugar en la casa del Padre y nos da regalos maravillosos mientras lo esperamos. Y ahora todo lo que falta para que esta historia de amor se complete es que nuestro novio, sea Jesús, nos venga a buscar.
Una vez que nos recoja, literalmente lo encontraremos en el aire, ya que Él no pisa la tierra. Él, acuérdense, no llega a la casa de la novia. Y de allí iremos a la casa del Padre para estar en las moradas que Él nos preparó hasta el final de los 7 años. Ahí volveremos con Él como la esposa del Cordero y participaremos en el banquete de la boda. Me imagino en esos tiempos, cuando la novia sabía que el tiempo se acercaba, no vería las horas de que el novio viniera a buscarla. Si sos seguidor de Cristo, tengo una pregunta para vos. ¿Lo estás esperando con ansias? ¿O te da lo mismo si viene o no? Evalúa tu respuesta porque esa respuesta determina cuán profunda es tu relación con Cristo. Si no eres seguidor de Cristo, te aliento a que lo seas, porque una vez que nosotros seamos raptados, o sea, llevados a la casa del Padre, ¡wow!, te aseguro que no vas a querer quedarte en la tierra. Pero como la música me indica que se me acabó el tiempo, ese será tema para el próximo programa. Allí discutiremos qué sucederá el minuto después del rapto, así que no te lo pierdas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.